Pero hoy el gobierno publicó un documental, mini documental de 12 minutos, donde hablan diferentes reivindicadores de la dictadura. Y les voy a presentar algunos cortes para que vean cómo es la manera de argumentar del negacionismo o del reivindicacionismo de la dictadura. Véanlo. Yo no sé si pasó una semana, un mes, no me acuerdo cuánto, de discusiones, patatín, patatán. Se determinó un número. Dijeron barbaridades en los números. Y alguien dijo 30.000. Y dijo 30.000 como diciendo, bueno, corte y la pongan 30.000. Fui yo. Y esos 30.000 sirvió para buscar la verdad. ¿Ayudó la realidad? No. Fortaleció el odio. Y aparte comenzó a oscurecer la verdadera historia. No, señores, 30.000 fue falso, lo puse yo el número 30.000. Y nadie me lo puede discutir, ni nadie me lo vino a discutir. Luis Labraña es un exiliado que fue militante de Montoneros y organizaciones armadas y cuenta ahí cómo se escapó de la AAA. Pero fíjense que ahora vamos a hablar un poco de la AAA y de cómo, porque aparece también mencionada la AAA en el documental de gobierno. Pero quiero detenerme en la cuestión del número de 30.000. ¿Por qué se agarran del número de 30.000 para refutar la versión que dieron las víctimas y que corroboró la justicia en estos dos grandes momentos de la historia reciente de la Argentina? Porque no tienen mucho más de qué agarrarse. Los organismos de derechos humanos, casi como una consigna de resistencia, dicen son 30.000. Y hoy en la plaza lo insistían todo el tiempo. La verdad es que los registros del propio Estado argentino hablan de mucho menos, hablan de 8.500, aproximadamente 8.500 desaparecidos, pero la verdad es que eso no importa demasiado. Porque lo que importa es que todos los casos que fueron a juicio, todos los que declararon en los juicios, no mintieron. Las víctimas, a lo largo de todos estos años de discusión de las muertes y los secuestros y las desapariciones y los robos de pibes durante la dictadura, las víctimas no mintieron. Incluso cuando se corrobora a través del relato del represor Silingo, que tiraban a la gente de los vuelos que salían desde Aeroparque, con la gente que estaba en la ESMA y en Campo de Mayo, los propios organismos de derechos humanos dijeron, sí, lo habíamos dicho nosotros, pero a nosotros no nos creían y le creen solamente cuando hablan los represores. Le creen más a los represores que a nosotros lo habíamos dicho. Por eso se agarran de la cuestión del número de los 30.000. Aun cuando no hayan sido 30.000, aun cuando hayan sido 8.500 o 9.000 o 10.000. Es un escándalo. Y gracias a Dios, la justicia reaccionó en esos dos momentos que yo les digo, y reaccionó frente a ese escándalo y condenó a los que mataron a toda esa gente. Fíjense que no hay ningún tribunal internacional que le haya dado la razón a uno solo de los militares presos. Todo lo contrario. Los fallos de la Argentina se consideran ejemplares. Vienen juristas de todo el mundo a estudiar cómo hizo la Argentina para condenar a los militares cuando todavía estaban los militares en los cuarteles con sus armas. Cómo hizo la Argentina para condenar a los generales en el gobierno de Alfonsín y luego a los represores en los gobiernos de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo hizo la Argentina? Cada vez que los militares fueron a reclamar a los tribunales internacionales, le dijeron, no señores, están bien juzgados. Escuchen otro fragmento del documento oficial que presentó hoy el gobierno de Milei. Por ahí hablan mucho de los derechos humanos y yo digo, los derechos humanos de mi hermana que tenía 3 años, ¿a dónde están? Yo tenía 5. ¿A dónde están esos derechos humanos? Pues por ahí yo digo, bueno, mi papá era militar y bueno, tenía la vida jugada. Pero nosotros, ¿qué? Eso sí pienso y por ahí me da bronca. Yo creo que la historia acá en la Argentina se ha contado, o se ha mostrado una sola cara de la moneda, o se cortó la historia con un ojo tapado, que para mí, al contar una sola parte de la historia, no es historia. Porque la historia tenés que cortar completa. Yo que lo veo de un lado, yo digo, ha sido una guerra. Bueno, ahí está. Quien habla es María Fernanda Viola. Su padre lo matan en un crimen horrible atribuido a la guerrilla en Tucumán. Lo matan a él, matan a la hermana. Un desastre, una cosa espantosa. Pero, ¿por qué no hubo justicia? ¿Por qué no están presos los asesinos del capitán Viola? Porque la dictadura desdeñó la justicia, no le importó la justicia.
No llevaron a nadie, a nadie detenido, no juzgaron a nadie, no les importaba lo que querían, era ir y matarlos. Entonces no se sabe quiénes mataron al capitán Viola, y seguramente puede que estén muertos o puede que estén vivos, no se sabe. Por eso no hay verdad en esos casos. Pero además las leyes hacen una clara distinción entre lo que es los delitos de lesa humanidad y los que no. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. ¿Y cuándo algo se convierte en un delito de lesa humanidad? Cuando hay apoyo del Estado, cuando es terrorismo de Estado, cuando es crimen de Estado. En la Argentina hay 3 grandes causas que hablan de terrorismo y de crímenes de lesa humanidad. Una, obviamente, son todas las que tienen que ver con los centros clandestinos de detención y tortura. Hay otra que tiene que ver con la AAA, y ahí es interesante, porque el gobierno peronista, el gobierno democrático de Isabel Perón, y aquí está Facundo Pastor, que acaba de sacar un libro sobre los tiempos de Isabel Perón, el gobierno del peronismo del 75, a instancias también del propio general Perón, tenía una fuerza parapolicial, que fue la AAA, con plata del Estado, con miembros de la Policía Federal, que algunos de ellos terminaron presos. O sea que se juzgaron crímenes de la AAA, se los declaró imprescriptibles porque eran cometidos con apoyo del Estado. El tercer caso que la justicia investiga como crimen de lesa humanidad es la AMIA. ¿Por qué? Porque se considera que semejante atentado no pudo haber sido cometido sin el apoyo de un Estado extranjero. Irán, Líbano, Hezbolá, andás a ver, todavía no está claro, pero la versión oficial dice Irán. Entonces, la diferencia por la cual no se pudieron juzgar los crímenes de la guerrilla como delito de lesa humanidad, porque nunca se pudo comprobar que hubiera apoyo del Estado, aun cuando fueron cometidos en tiempos democráticos. Los crímenes de los montoneros, los crímenes del Herbo, obviamente no tenía ningún gobernador, no tenía nadie, pero los crímenes de montoneros no se pudo comprobar que tuvieran apoyo del Estado y por eso esos crímenes prescribieron. Esto es lo que también tiene que quedar en claro, porque lo que se discute ahora en el reivindicacionismo de Milei se da de patadas con lo que es el corpus jurídico que se constituyó en estos 40 años de democracia. Escuchen un poco más. No se contó de manera completa la historia por varias razones. Lastimosamente se hizo por plata. El secretario de Derechos Humanos era Eduardo Luis Duhalde, que junto con su socio en el estudio Rodolfo Ortega Peña eran los abogados del ERP. Y se hizo por plata, porque hubo un reconocimiento a quienes habían destrozado la Argentina o a quienes iban a destrozar la Argentina y se quedaron con mucho dinero. Cifras enormes de aquel entonces y de hoy. Estamos hablando de $200.000 para cada uno. Algunos detalles para reponer en lo que está contando el Tata Joffre, un hombre que escribió cantidad de libros reivindicando la dictadura, que fue además, era pariente del secretario legal y técnico, creo, de Videla, y también fue jefe de la CIDE en tiempos de Menem. Pero, ¿qué es lo que dice? Bueno, era del estudio Duhalde y Ortega Peña. A Ortega Peña lo mató la AAA. No pudo cobrar nada su estudio, Lo mató la AAA. Y además hay que entender que cualquiera que haya recibido un ataque del Estado tiene derecho a un resarcimiento. Si viene alguien y ataca el Estado como tal, o sea, hay cantidad de juicios al Estado, los jubilados hacen juicio al Estado, los policías con malas liquidaciones hacen juicio al Estado. Cuando el Estado es injusto, se tiene que hacer cargo de los desastres que hace. ¿Y qué peor desastre hay que agarrar a alguien y secuestrarlo, robarle el pibe, matarlo, torturarlo? Por eso el Estado argentino tuvo que pagar fortunas a los familiares de los desaparecidos por las barbaridades que había hecho. No fue por una cuestión de plata, porque seguramente no hay plata que pague el dolor de los muertos. Y de esto no hay que olvidarse. Entonces, estos son los argumentos chicaneros, miserables, con los que quieren embarrar las verdades jurídicas e históricas que sostuvieron hasta acá la convivencia política en la Argentina. Entonces, ¿por qué un gobierno hace esto? ¿Es para liberar a cuánto? ¿A 160 represores? Que Milei y Villarroel se embarcan en esto. Villarroel puede ser, porque siempre reivindicó esto, es una vieja negacionista de la dictadura. Pero Milei, ¿por qué lo hace?